Nuevamente feliz año nuevo, queridos amigos, familiares, conocidos, alumnos en general, público. En esta segunda entrega, dentro de lo que es la técnica, ciencia, arte, porque son esas tres cosas, es un arte, es una ciencia, es una técnica, para lograr nuestros objetivos, manejaré de lo que se conoce en el mundo de la psicología del aprendizaje como leyes del aprendizaje. A pesar de su heterodoxia y de sus fantasías absurdas y de su falta de filosofía seria, a la escuela conductista, hay que reconocérselo, aporta magníficas herramientas en lo que son los procesos de cambio y aprendizaje de cualquier persona para cualquier materia nueva que necesite dominar, asimilar en los ámbitos más diferentes de la vida. Idiomas, virtudes, jerarquización de valores, instrumentos musicales, manejar, qué sé yo. Las leyes del aprendizaje son además universales. No importa la lengua, la raza, la cultura, la religión, el lugar donde vivas, si eres hombre primitivo, hombre del medioevo, hombre actual u hombre del futuro, si es que la humanidad tiene futuro, hay que considerar lo siguiente. Primero, definamos aprendizaje. ¿Qué es aprender? Aprender significa modificar, significa desaprender. Y esta modificación comienza por ser cognoscitiva, para convertirse poco a poco en afectiva, visceral, sentimental, emotiva, para llegar a convertirse finalmente con el verdadero aprendizaje en lo que vamos a llamar aprendizaje de nivel psicomotriz, en el cual quedan involucrados los pensamientos, los sentimientos, las palabras y las acciones. De otra manera dicho, cuando una persona realmente ha aprendido algo, lo piensa, lo dice, lo siente y lo hace. Y esto, cuando verdaderamente es aprendizaje, lo hace de modo eficiente, inconsciente, eficiente. Es el nivel superior del aprendizaje al que vamos a denominar como eficiencia automática o eficiencia inconsciente. Una vez aclarado que aprender tiene estos tres estratos, el aprendizaje se puede referir a multitud de áreas. Bueno, básicamente voy a mencionar 5 o 6. Por ejemplo, podemos aprender habilidades y destrezas, que no es lo mismo que conocimientos e información. Tampoco es lo mismo habilidades y destrezas o conocimientos e información que modificar los juicios y la apreciación sobre algún asunto cualquiera. Imagínense nada más lo que implicaría que los blancos WASP del sur de Estados Unidos, sobre todo de esa zona, o los afrikaners en Sudáfrica, aprendieran algo muy diferente a lo que ellos piensan, que todos los negros son tan excelentes que cada uno debería tener uno. Modificar ese juicio es realmente aprender que los seres humanos de raza negra son personas, tanto como lo son los amarillos, los pieles rojas, los blancos, los mestizos, los arios o los indígenas de cualquier región del planeta. Ha llevado muchos siglos que grupos humanos importantes cambien a fondo este juicio inicuo, como el que los conquistadores ingleses y holandeses y algunos franceses tuvieron cuando negaron que los indígenas del continente americano eran personas, hasta que la reina Isabel y en general los reyes españoles y desde luego el extraordinario prócer mexicano de origen español Hernán Cortés sentó las bases para el trato humano profundo de todas las razas mesoamericanas sobre las cuales él tuvo influencia. Eso implica un aprendizaje muy profundo, como el que debieran hacer, por ejemplo, la inmensa mayoría de analfabetas en historia, que piensan que los españoles llegaron y nos conquistaron. Aprender que no fue así tendría que ser un cambio de juicio
y de conocimientos y de información, obviamente en contra de la historia oficial. También aprender es adquirir respuestas y reacciones habituales en el nivel, como ya lo dije, de eficiencia inconsciente. También aprender es desarrollar talentos potenciales, como esa persona que solo ha cantado en la regadera, quisiera cantar en público, tiene potencialmente una magnífica voz de tenor, de soprano, o cuando menos alguna voz audible, que por cierto, ninguno, a mi juicio, de los disque cantantes actuales califica realmente como tal. Simplemente yo los llamo platicones o graznadoras, pero difícilmente pueden alcanzar la categoría de cantantes. Y finalmente, el aprendizaje también se va a referir a lo que llamamos virtudes básicas, de las que pongo aquí algunos ejemplos para que ustedes vayan escogiendo su menú de cuáles son las virtudes básicas que les gustaría aprender. Por ejemplo, en el ejercicio del mando, suavidad en la forma y firmeza en el fondo. Suavidad en la forma y firmeza en el fondo. Es algo muy difícil de aprender. O bien, capacidad técnica para resolver problemas nuevos y rutinarios, o empatía o capacidad de comprensión humana, o apertura al cambio, o tolerancia a la frustración de las necesidades o impulsos básicos, o virtudes morales como prudencia, justicia, fortaleza, templanza. Y preguntaría, ¿qué otras virtudes o buenos hábitos consideras que son indispensables que se desarrollen y se apliquen en tus áreas de trabajo, de vida familiar, de desarrollo personal, de vida social, religiosa, política, deportiva o cualquier otro ámbito de la vida? Las virtudes morales, éticas, prudencia, justicia, fortaleza, templanza en el plano natural, y las superiores, fe, esperanza y caridad, son la base para que una persona alcance lo que ahora, en un lenguaje bastante ambiguo, se llama realización, y en un lenguaje clásico y profundo sería propiamente la felicidad. ¿Por qué? Porque, como lo dice el título de uno de mis libros, solo la persona virtuosa es feliz. Pues bien, veamos ahora, después de este preámbulo, cuáles son las 6 leyes del aprendizaje. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué conviene hacer? ¿Qué conviene aplicar para que realmente logremos ese cambio de lo cognitivo, pasando por lo afectivo y lo visceral, para llegar a la ejecución psicomotriz habitual, inconsciente, pero eficiente y eficaz de las mejores prácticas en todos los terrenos de las decisiones y de la vida humana? La primera ley se va a llamar ley de la predisposición o ambientación, y significa que vamos a crear una especie de campaña publicitaria permanente que permita ambientar y soportar en su aterrizaje y su desarrollo el proceso de cambio de costumbres, mitos, ideas, paradigmas, malos hábitos, etc. Esta primera ley de la predisposición o ambientación tiene que ver con, por ejemplo, la decoración de tu área de estudio, de tu oficina, de tu recámara, de tu cocina. No es lo mismo que en una mesa, por ejemplo, se sirvan las viandas al por mayor, porque normalmente eso va a despertar un apetito voraz, que tener únicamente lo que en la mesa se va a comer y que sean porciones pequeñas. Cambia enormemente el ambiente propicio para una comilona o el ambiente propicio para una comida frugal, dietética, adecuada, que no busca la gula ni el saciamiento, sino que busca principalmente el bien honesto de la nutrición. Entonces, lo primero que yo propondría es que estudien ampliamente cómo podemos tomar acciones concretas para ambientar las metas que nos hemos propuesto lograr. Por ejemplo, para que lo apliquen en otros muchos ámbitos, si quieres aprender inglés, pues ve películas en inglés, pero sin subtítulos. O si quieres ser un buen estudiante, pues ten la luz por la izquierda, si eres diestro,
o por la derecha si eres zurdo. Ten todos tus libros a la mano, no uses televisión, no uses el celular, apaga tu computadora o úsala estrictamente para finalidades escolares o académicas. No des permiso para ser invadido por tus hermanos, familiares, amiguitos, etcétera, sino que crea un ambiente de austeridad que sea propicio para lograr el objetivo que te hayas propuesto obtener. Con la ambientación, otro ejemplo final sería, pues si quieres dejar de beber, no tengas botellas en tu casa, ni hagas fiestas en donde vas fácilmente el ambiente propicie que los más cínicos, los peores habituados a beber, te inciten a algo que supuestamente tú quieres dejar de hacer. ¿Por qué? Pues tan sencillo como sería esto: quien con lobos anda, aullar aprende. Sería una magnífica explicación de lo que es la ley de la ambientación para lograr nuestros objetivos. Una segunda ley es la que vamos a llamar la ley de la finalidad. La ley de la finalidad es, si tú no tienes claro el fin que te has propuesto, si no lo tienes bien redactado, bien definido, como lo decía yo en la entrega anterior acerca de las estrategias, pues simplemente no lo vas a poder conquistar. Pongo un ejemplo que podría sonar personal. En efecto, lo fue. Durante muchos años yo no le encontré ninguna finalidad práctica, específica, útil al estudio de las matemáticas y similares, hasta que ya terminar mi licenciatura en psicología en la Universidad Iberoamericana me vio obligado a sustentar mi tesis profesional con bases estadísticas. Entonces sí le encontré sentido a aprender matemáticas y sobre todo matemáticas aplicadas a los fundamentos estadísticos de la tesis con la cual finalmente logré ese primer paso académico a escala licenciatura. Si no tienes clara tu finalidad, no vas a aprender absolutamente nada en ningún aspecto de la vida. Así que define tus propias finalidades detalladamente en cada esfera de tu propia vida. Esfera personal, conyugal, familiar, laboral, social, espiritual, ¿sí? Si no tienes definidas tus metas, si no sabes para qué trabajas, que obviamente no es para ganar dinero, para qué estudias, que evidentemente no es para pasar de año, si no sabes para qué vives, entonces no puedes definir metas que sean alcanzables porque vas a carecer de la ley de la conciencia, de la ley de la finalidad. Así que concretamente define y discute, analiza, piensa. Estoy para servirte también si así lo deseas, para que puedas con menos dificultad describir, redactar y lograr finalidades perfectamente bien definidas. Una tercera ley es la que vamos a llamar la ley del ejercicio o la repetición. ¿En qué consiste la ley del ejercicio o la repetición? Bueno, pues básicamente consiste en que la habilidad, la destreza o la maestría en algo solo se adquieren mediante el ejercicio intenso y frecuente y la repetición cotidiana de cualquiera de las acciones que realmente queramos aprender. Dicen los nutriólogos, somos lo que comemos. Los psicólogos de mi escuela decimos, somos lo que repetimos. Solo la repetición hacia el maestro, al ejecutante virtuoso, excelso, en cualquiera de los ámbitos de la actividad humana. Uno de mis grandes amigos de muchos años atrás, el maestro de piano y pianista internacional de altos vuelos, don Manuel de la Flor, cuando entendió bien esta ley, me decía, pues ahora entiendo, Juan Bosco, muy bien, por qué cuando dejo de estudiar una semana, lo noto yo. Cuando dejo de estudiar 15 días, lo nota mi asistente. Y si dejo de estudiar un mes, lo nota el público. Y estamos hablando de una persona que tiene mi edad, 76 años casi, y empezó a practicar el piano a los 5 años. Y no puede dejar de repetir sus lecciones
con un mínimo de 5 y un máximo de 8 o hasta 10 horas diarias, sobre todo cuando va a ir, por ejemplo, a Varsovia a dar un concierto de talla internacional y en donde va a lograr que el público lo aplauda de pie, según videos que he visto de él, hasta por 15 minutos, sin detenerse. Eso entonces es la aplicación y la ganancia concreta de repetir y repetir y volver a repetir. Algunos psicólogos balines dicen que después de 20 veces o después de 30 veces que se repita la palabra difícil en una lengua extranjera o se repita alguna técnica deportiva o musical o artística o qué sé yo, se puede decir que se ha aprendido algo. Sin embargo, eso es falso. El número correcto, apréndanselo por favor, no es 20, ni 30, ni 100, es 50. Pero, ¿cómo 50? ¿Y por qué no 49 o 51? Bueno, escríbanlo bien, por favor. 50 no se escribe con 5 y un 0. Se escribe con S, sin cuenta. Es decir, incontables veces hasta que logramos aprender algo en nuestras actividades que implican memoria, inteligencia, voluntad, libertad, virtud. Tenemos entonces como muy conveniente que hay que enlistar nuestras actividades, actitudes, virtudes, decisiones y comportamientos que más nos conviene repetir sistemáticamente en nuestra vida cotidiana hasta lograr su automatización gracias a esta formidable ley de la repetición. Repito, somos lo que repetimos. La siguiente ley, vamos a llamarla la ley del ritmo o de la periodicidad. ¿Por qué año nuevo, vida nueva y costumbres las mismas? Bueno, pues porque normalmente se empieza el año con un trote de caballo ganador, un galope de pura sangre, y unos días después ya hay caminado de burro cansado o de mula mañosa, porque perdimos el ritmo. De hecho, para que haya música se requiere ritmo, aparte de la melodía. Si no hay ritmo, es ruido. Entonces, para que la vida sea una sinfonía de éxitos, requerimos forzosamente que haya ritmo. Es decir, que las acciones que queramos repetir para aprender estén ritmadas, mañana, tarde, moda, noche, diariamente, bisemanalmente, semanalmente. Todo en la creación, sin excepción, sigue la ley del ritmo. Las estaciones, el ciclo menstrual, qué sé yo, el latido del cuarzo, con el que ahora se manejan las maquinarias de los relojes modernos. No hay el corazón, la respiración, absolutamente todo, el metabolismo, todo fenómeno que implica física, química, vida, tiene la sujeción del ritmo. Así que, ¿quieres aprender algo? Hazlo de modo rítmico. Esta repetición no es a lo loco. Conviene que sea de modo rítmico para que haya un concierto o una sinfonía que harás algo maravilloso de tu vida. Ley del ritmo. Hay que señalar convenientemente si procede que la acción sea diaria, semanal, quincenal, mensual. Obviamente ya cuando hablamos de acciones mensuales o semestrales, bimestrales o incluso anuales, como esos grandes congresos, simposiums, encuentros, coloquios que hacen muchas empresas, en donde lanzan un código de ética o presentan algunas normas, directrices, procedimientos, gastan millones o cientos de miles de pesos y aún de dólares, se olvidan de la ley del ritmo y el entusiasmo, el impacto, la vivencia intensa de ese congreso o como se llame, pues va a durar a lo sumo 2 semanas. La falta de su aplicación rítmica va a hacer que un año después haya que volver a empezar de cero o de mucho más atrás de donde se hubiera podido empezar si se hubiera respetado esta formidable ley que es la ley del aprendizaje con
ritmo, si no, no hay aprendizaje. La cuarta ley es lo que vamos a llamar la ley del golpe rápido. Es aquello que tú haces hoy, antes de las 12 de la noche. Por ejemplo, en estos momentos que filmo este breve video, son las 20 horas con 18 minutos del 1 de enero del 2019. Si yo quisiera lograr un objetivo, y sí lo quiero, por supuesto, a corto, mediano y largo plazo, que para mí, mi familia, mi esposa sobre todo, sea un objetivo muy valioso, es absolutamente indispensable que alguna acción concreta, visible, tangible, específica, intencionalmente dirigida hacia el logro de ese objetivo, sea ejecutada hoy, antes de que se cumplan 4 horas. Antes de 4 horas, antes de las 12 de la noche, es absolutamente necesario que yo realice una acción instantánea que se llama la ley del golpe rápido o ley del efecto. De esto incluso lo saben muy bien algunos políticos que han saqueado, secuestrado y aniquilado este país, como aquel famoso quinazo que dio, ya sabes quién. En cuanto dio el quinazo, pues todo el mundo se le cuadró, pero no lo dio unas semanas o meses después de haber tomado el poder. Lo hizo de modo instantáneo, al igual que su sucesor, que mete al bote al hermano incómodo del anterior. Y luego llegamos en un momento dado a aquel famoso presidente ranchero enamoradizo que quería hacer un aeropuerto, pero en cuanto le levantaron los machetes por ahí a algunos salvajes de Atenco, dijo no, está bueno, y se echó para atrás y no hizo nada. Y pasaron sus 6 años de mandato sin hacer casi nada bueno por este país. Su sucesor pues lanzó al ejército en contra del narco y aunque logró un efecto cucaracha aterrador y no era la solución adecuada, pero cuando menos intentó hacer algo efectivo desde los primeros días de su mandato. Vamos a ver qué sucede ahora con la famosa aplicación de la ley del efecto o del golpe rápido. Parece ser que en este caso el gobierno actual ya dio un golpe extra rápido, instantáneo, que fue hacer desplomarse la economía de este país, porque ya la deuda acumulada en los últimos meses supera los 800,000 millones de pesos, con las acciones absurdas, tremendamente efectivas para demoler a la nación que el malo y sus huestes han tomado. La quinta ley es la ley del modelamiento. La ley del modelamiento es justamente aquel proceso mediante el cual vamos a definir quién es la persona, cuál es la persona que ya sabe hacer bien lo que a nosotros nos gusta, deseamos o queremos hacer. Esta ley se puede definir de la siguiente manera. Es inútil pretender o modificar una cultura personal, familiar u organizacional solo o principalmente por medio de cursos, talleres y conferencias, o escritos, o peregrinaciones, o velas encendidas, o qué sé yo. Es imposible tratar de hacerlo solo o principalmente por decretos, políticas, normas y procedimientos. Y es relativamente factible lograr hacer modificaciones cualitativas de modelaje explícito cuando se cuenta, con el modelaje explícito y permanente de ciertas personas que son señaladas dentro de la familia o dentro del grupo involucrado como modelos acerca de los cuales se dice ellos sí saben cómo se hacen las cosas. Así que escoge tu familiar, puede ser alguno de tus padres, de tus hermanos, algún tío, incluso alguno de tus hijos, pero cuando no tenemos a nuestro alcance el modelamiento explícito de alguien que ya sabe hacer las cosas que queremos lograr, que queremos hacer, bueno, pues recurre a la historia, sobre todo recurre a los modelos maravillosos que suelen ser la totalidad, algunos tal vez,
que están a tu alcance de lo que llamamos santos, héroes, mártires, confesores, heroínas, en fin, todas las personas que han logrado grandes y extraordinarias metas en su vida, y particularmente los santos. Habría que revisar quién es el santo patrono del nombre que nos tocó llevar. Por ejemplo, en mi caso, mi modelo toda mi vida, desde muy pequeño, ha sido una persona de la cual disto muchísimo, distancia abismal entre él y yo, pero eso no quiere decir que no sea y no siga siendo, o que no vaya a seguir siendo mi modelo, y me refiero a San Juan Bosco. Entonces, en resumidas cuentas, tenemos rápidamente, las repito: primera, predisposición o ambientación; segunda, finalidad; tercera, ejercicio o repetición; cuarta, ritmo o periodicidad; quinta, efecto o golpe rápido; y sexta, modelamiento. Si somos capaces de redactar, aterrizar, ejecutar nuestro proyecto de cambio, conservando en la memoria práctica inmediata de acceso RAM instantáneo estas 6 leyes, y lo aunamos a lo que vimos en el video anterior sobre las 5 estrategias fundamentales para arrancar un proyecto de cambio, seguramente tendremos un feliz 2019, tal y como se los deseo a todas las personas de buena voluntad que quieran pasar del código a la conducta, de la intención al hecho, de la potencia al acto. En ese sentido, feliz 2019. Hasta el ratito.